Conocemos muy bien la corteza terrestre y los relieves que en ella se forman: ríos, montañas, valles, cordilleras, acantilados, playas. Pero sin embargo, el interior de la Tierra es un gran desconocido para nosotros. Y es que de los 6.371 kilómetros que tiene la Tierra de radio hasta el centro de la misma, el ser humano ha podido profundizar muy poquito en ella. De hecho, lo poquito que el ser humano ha podido profundizar ha sido gracias a las minas, los pozos, las canteras y también los sondeos. Grandes perforaciones que permiten estudiar las capas un poco más profundas de la corteza. Y es que cuando digo un poco más profundas, apenas el ser humano ha conseguido llegar a 13 kilómetros de profundidad. Y estamos diciendo que la Tierra tiene 6.371, prácticamente el ser humano no ha explorado más allá del inicio de la corteza. Sin embargo, saber cómo es el interior de la Tierra es algo que ha inquietado muchísimo a los geólogos durante toda la historia científica. Y a día de hoy, gracias a las grandes investigaciones, podemos conocer cómo es el interior de la Tierra sin haber llegado a ella. En un vídeo anterior explicaba cómo, sin profundizar en esta Tierra, los científicos saben cómo es el interior y de qué está compuesta. Básicamente, métodos de estudio que permiten conocer el interior terrestre sin tener que llegar a él en profundidad. Todos esos estudios han llevado a la Tierra a dividirla en tres grandes capas: corteza, manto y núcleo. Esta es la división que casi todos habréis escuchado en algún momento en vuestra vida, porque es la clásica división de la Tierra en sus capas concéntricas. De hecho, esta división en corteza, manto y núcleo se llama el modelo geoquímico del estudio de la Tierra, que divide el interior terrestre en capas concéntricas en función de la composición química de los materiales que la forman. Entre estas capas hay una serie de discontinuidades. Básicamente, una discontinuidad es la separación entre una capa y la siguiente. Para afirmar dónde hay una discontinuidad, los geólogos se basan en los cambios de las ondas sísmicas, es decir, cómo se comportan las ondas cuando van atravesando las diferentes capas del planeta. Pero este modelo, el modelo geoquímico, no es el único para explicar cómo es el interior terrestre, ya que este modelo solo explica los diferentes tipos de materiales que hay en cada una de las capas a las que las ondas sísmicas atraviesan. Pero nos queda una gran duda por resolver. En el pasado se sabe que todos los continentes estuvieron juntos formando uno grande, Pangea, y que esos continentes han ido cambiando de forma y posición a lo largo de la historia. Los geólogos tenían ahora una necesidad: explicar cómo esos continentes se habían movido y cómo esa corteza continental y esa corteza oceánica que forman las grandes placas tectónicas se han ido desplazando sobre el manto para ocupar la posición que tienen hoy en día. Para conseguir dar esa explicación hay otro método de estudio que se llama el modelo dinámico o geodinámico, que se basa en cómo las diferentes capas del interior terrestre responden ante cambios de presión y temperatura. Este modelo, el dinámico, divide a la Tierra en litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. Ya veremos que en realidad tanto esta división como esta están estrechamente relacionadas, y al final, si unimos los dos modelos, tenemos un estudio muy detallado de cómo es el interior de nuestra Tierra. Vamos a empezar por el más sencillo, vamos a empezar por el modelo geoquímico, ese que se basaba en la composición de los materiales de las rocas que forman el interior terrestre. Así que nos vamos a montar en el ascensor, pero vamos a profundizar bastante poco, ya que nos vamos a quedar en los primeros kilómetros de nuestra Tierra, en la corteza. Allá vamos. Pues prácticamente nos encontramos al nivel del mar, en una transición entre la corteza continental y la corteza oceánica. Y es que lo primero que se observa a simple vista es que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica. Esto nos da una pista de cuál de las dos cortezas es más antigua. ¿Qué creéis que será más antigua? ¿Una corteza mucho más ancha o una corteza mucho más estrechita? Pues sí, la corteza oceánica es mucho más nueva que la corteza continental, de ahí su grosor. Aunque esto no lo vamos a ver en este vídeo, lo vais a entender mejor cuando expliquemos la tectónica de placas.
Me voy a quitar del medio para hablar un poco más sobre la corteza. La composición de la corteza, básicamente, son rocas que tienen metales ligeros como el silicio y el aluminio, lo que hace que la corteza esté formada por rocas menos densas que el resto de las capas. Además, como acabamos de decir, su grosor no es homogéneo en toda la superficie terrestre. Hay zonas más delgadas que se corresponden a la corteza oceánica y zonas más gruesas que se corresponden con la corteza continental. En cuanto a la corteza oceánica, esta cubre más del 75% de la superficie del planeta y su grosor varía entre los 12 kilómetros en los lugares más cercanos a la costa y los 6 kilómetros en las dorsales oceánicas. En la parte más superficial de la corteza oceánica se van depositando los sedimentos, todos esos sedimentos que arrastran los mares y los océanos. Bajo la capa de sedimento nos encontramos una roca típica volcánica, que es el basalto, por el enfriamiento rápido de la lava cuando toca el agua. Y por debajo de esta nos encontramos otra roca ígnea plutónica, como es el gabro. Estas rocas hacen que la corteza oceánica sea más densa que la continental. La continental tiene un espesor de entre 25 y 70 kilómetros. Evidentemente, ese grosor es mayor en las zonas de montaña. Las rocas que forman la corteza continental son muy variadas debido a la cantidad de procesos que se originan en esta, lo que hace que nos encontremos rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Aún así, la roca más común y más característica de la corteza continental es el granito, una roca ígnea plutónica. La variedad de rocas de la corteza continental hace que ésta tenga menor densidad que la corteza oceánica. Esto va a ser muy importante también cuando estudiemos tectónica de placas. Ahora sí que vamos a bajar un poco más en profundidad. Nos vamos a montar en el ascensor para bajar aproximadamente unos 100 kilómetros. De esa forma nos vamos a encontrar en el manto superior. Acompañadme. Pues aquí nos encontramos a unos 100 kilómetros de profundidad, en el manto superior. Para llegar hasta aquí hemos tenido que pasar la discontinuidad de Mohorovičić, que nos separa la corteza del manto superior, donde se observa una pequeña caída de las ondas sísmicas cuando atraviesan esta zona. Dependiendo de la zona del manto superior en la que nos encontremos, alcanzamos una temperatura entre 400 y 1000 grados y unas presiones que van en aumento desde los 0,2 gigapascales pegando a la corteza hasta los 23 gigapascales en la zona más interna del manto superior. Las rocas que aquí hay son sólidas, pero ya estudiaremos cuando veamos el método dinámico que las rocas que están en el manto superior tienen una cierta capacidad de fluir, algo parecido a una pasta viscosa que fluye en el interior del manto, habiendo entre ellas rocas semifundidas. Es una zona muy rica en silicatos de magnesio y hierro, formando una roca muy característica que es la peridotita. Si bajamos un poco más en nuestro ascensor y pasamos la discontinuidad de repetir a 670 kilómetros de profundidad, nos encontraremos en el manto inferior, donde las altas presiones que aquí hay, las cuales superan los 135 gigapascales, hacen de esta parte del interior terrestre una zona mucho más sólida y rígida, donde se alcanzan unas temperaturas de entre 1000 y 3000 grados centígrados. Aunque la composición de manto superior y manto inferior es muy parecida, silicatos de magnesio y hierro, las rocas que forman el manto inferior están mucho más compactadas por las grandes presiones que hemos dicho anteriormente. Y por aquí cada vez va haciendo más calor, pero esperaros que todavía no hemos llegado a la parte fundida del interior terrestre, el núcleo externo. Vamos a atravesar la discontinuidad de Gutenberg a 2900 kilómetros de profundidad para adentrarnos en esta parte, el núcleo externo. Acompañadme. Y aquí estamos, entre los 2.900 y los 5.100 kilómetros de profundidad, en una zona completamente líquida, compuesta principalmente de hierro y níquel, y donde las temperaturas que se alcanzan varían entre los 3.000 y los 4.500 grados, cuanto más nos acercamos al interior terrestre. Las presiones que aquí se alcanzan ya son altísimas, más de 330 gigapascales. Esta presión, unida a las altas temperaturas, hacen que el núcleo externo esté en estado fundido. Justo cuando hemos pasado la discontinuidad de Gutenberg, se ha producido un cambio tan grande en la composición y concretamente en el estado de los materiales, que la velocidad de las ondas sísmicas han caído en picado hasta el punto que las ondas S han desaparecido por completo.
Eso le da a los geólogos el dato de que este núcleo en el que estamos está en estado fundido. Vamos a bajar un poco más en nuestro ascensor para llegar a nuestro final del viaje, el núcleo interno. Vamos a atravesar la discontinuidad del imán, donde las ondas P, porque las S desaparecieron, recuperan un poco su velocidad. Esto hace pensar que el interior, el núcleo interno, está en estado sólido. Vamos a bajar a verlo. Y es que entre los 5.100 y los 6.370 kilómetros de radio que tiene el interior terrestre se encuentra el núcleo interno, en estado sólido, formado, al igual que el núcleo externo, por hierro y níquel, pero por las altas presiones que aquí se alcanzan, aunque la temperatura pueda llegar hasta los 6.000 grados, es prácticamente imposible fundir los materiales, por lo que este núcleo se encuentra en estado sólido. Aquí hemos llegado al centro de la Tierra, al corazón de nuestro planeta. Y con esto hemos terminado la explicación del modelo geoquímico que divide a la Tierra en corteza, manto y núcleo. Vamos a subir rápidamente en el ascensor para ver un poquito más del otro modelo, el modelo geodinámico o dinámico. En el modelo dinámico-geodinámico se estudia el interior terrestre, pero no desde un punto de vista de composición química, sino desde un punto de vista físico, observando la plasticidad de las capas, la densidad, el estado, y estudiando también sus propiedades mecánicas, es decir, cómo estas capas se comportan y se relacionan entre ellas. Y es que en este modelo la Tierra actúa como si tuviese un gran motor, ya que conforme aumentamos la profundidad se empiezan a alcanzar valores de presión y temperatura tan altos que los materiales rocosos que están en estado sólido comienzan a comportarse como si estuviesen fluidos. Pero esto no significa que estén fundidos. La única capa fundida como tal, como hemos dicho antes, es el núcleo externo. Pero sí que por el calor interno de la Tierra, que se propaga desde las zonas internas más calientes hasta las capas externas más frías, se producen lo llamadas corrientes de convección, el motor responsable del movimiento continuo de los materiales rocosos en el interior terrestre. Este modelo también divide la Tierra en capas, desde la más interna y más caliente, la endosfera, atravesando la mesosfera hasta llegar a la capa más fría o litosfera. La litosfera es la capa más externa y está compuesta por lo que en el modelo geoquímico sería la corteza continental y oceánica y una parte del manto superior, llegando a los 100 kilómetros de espesor, siendo un poco menor en la litosfera oceánica que en la continental, igual que pasaba con la corteza. Pero la litosfera no forma una capa continua como si se tratara del papel de regalo de la Tierra, sino que se encuentra dividida en trozos, como si fuese un puzzle. Estas piezas del puzzle se llaman placas litosféricas o tectónicas y están, entre comillas, flotando en el manto superior, cuyas rocas, aunque se manifiestan en estado sólido, tienen ciertas características de roca fluida por las altas presiones y temperaturas que aquí se alcanzan. Según si cogen solo corteza continental o corteza oceánica, las placas litosféricas o tectónicas pueden ser exclusivamente oceánicas, exclusivamente continentales o placas tectónicas mixtas con una parte de litosfera continental y una parte de litosfera oceánica. Esto tendrá mucha importancia cuando se estudie la tectónica de placas. Por debajo de la litosfera se encuentra la mesosfera. Esta llega hasta la capa D', que es el límite con la endosfera. Esta capa D' emana muchísimo calor, todo el calor contenido en la endosfera. Esto hace que en la mesosfera se generen corrientes de convección. Estas corrientes de convección actúan como una gran cinta transportadora, reciclando la corteza y haciendo que nuevos materiales suban hasta ella. Se originan plumas de magma, un magma muy profundo y muy cálido que asciende a través del manto y perfora la litosfera, originando lo que se llama un punto caliente, una zona que se verá en vídeos posteriores donde hay una intensa actividad volcánica. En la mesosfera, entre los 100 y 300 kilómetros de profundidad, hay una capa que, como veis en el dibujo, se denomina astenosfera, que es la que le proporciona el movimiento a las placas tectónicas. Esta placa muchos autores no la terminan de considerar como válida, ya que muchos autores dicen que no es una capa totalmente uniforme en todo el planeta. A esta capa también se le denomina manto sublitosférico.
La endosfera es la capa más interna del planeta, abarcando tanto el núcleo externo como interno. Este es el lugar más interno del planeta, donde la Tierra se está todavía enfriando, pero de forma muy lenta. Como ya sabemos, la zona más externa está en estado líquido y en ella se producen también grandes corrientes de convección que generan las plumas magmáticas desde la capa de doble prima hasta la litosfera. Los movimientos del núcleo externo también causan un importante fenómeno geológico, el campo magnético de la Tierra. Esta, gracias a estos movimientos, se comporta como un gigantesco imán con dos polos, el sur y el norte, lo que genera un campo magnético. La magnetosfera desvía los vientos solares, una corriente de partículas con carga, protones, electrones, iones, que haría de la Tierra un planeta mucho más vulnerable a las condiciones espaciales. La atmósfera se degradaría con el tiempo y los efectos sobre la biodiversidad e incluso sobre la tecnología que se aplica en la Tierra serían catastróficos. Además, el efecto del Sol contra esta magnetosfera nos dejan imágenes tan espectaculares como las producidas por las auroras polares. Y hasta aquí el estudio del interior terrestre. Lo hemos visto desde dos puntos de vista, el modelo geoquímico y el dinámico, pero realmente si juntamos la información de ambos modelos tenemos una radiografía completa del interior terrestre. Esto es muy importante porque posteriormente estudiaremos cómo los continentes se han ido desplazando y es muy importante saber el motor que los mueve. Así que desde el interior terrestre y desde nuestro ascensor nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!